Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 1 del mes séptimo del año 2026. Iniciamos en el tiempo secular un nuevo mes y también una nueva mañana, disponiendo todo nuestro ser para ese despertar de conciencia en este Despertar con el Mesías, su programa diario de lunes a viernes, donde motivamos ese estado de ser para transformar el lamento en danza. Y por eso hoy, como siempre, tenemos un día especial con un tema especial que tiene que ver con la porción de esta semana, la porción semanal del estudio de las Escrituras. Se conoce como Pitja y es la porción de la sanidad. El tema de hoy, sanidad y santidad, van siempre de la mano. Por eso los miércoles en nuestra comunidad hemos apartado para el estudio de la Escuela de Guerra Espiritual. Y por eso, pues hoy tenemos este tema que está directamente relacionado a nuestras dificultades que vivimos a diario. Por eso, bueno, vamos a acomodar un poquito acá la luz del reflejo, para que tengamos una buena proyección. Entonces tenemos el amor la santidad y la sanidad. Y pues corresponde informarnos. La información es algo que entra y forma dentro de nosotros. Entonces la peor costumbre y cultura que el común de las personas tiene es informarse con las noticias, violencia, muertes, miedos y todas esas cosas que nos enferman, porque el amor cura y el miedo enferma. Y por eso, si no hay conflicto, pues simplemente no hay enfermedad. Y pues determinamos que ese infierno, o lo que se conoce como Sheol, o frecuencia que vibra bajo, pues el infierno en sí no es la manifestación demoníaca. El infierno en sí es entender la verdad y aún así elegir lo contrario. Por eso, pues una sola emoción existe en todo el universo, que se fragmentó, y es la emoción del amor. Esa emoción pues es lo que emitimos. Lo único que emitimos o que emitíamos en el principio era amor, porque somos hijos del Dios del amor. Al cambiar esa emisión, al cambiar esa frecuencia, entonces pues una sola emoción, pues aparece lo que es la antiemoción, que es el miedo, que es lo contrario al amor. Lo contrario del amor no es el odio. El odio en sí es un aspecto del amor, simplemente es un cambio de frecuencia. Por eso es tan fácil pasar del amor al odio o del odio al amor, porque es simplemente cambiar una frecuencia. Pero el miedo es no emitir. Si emitimos amor u odio, pues es una emoción, y cuando dejamos de emitir, pues entonces aparece el miedo, es la falta de emisión. Y viene aquí la pregunta: ¿cuál es tu miedo? Porque el miedo le da origen a la enfermedad, porque al salirnos de la frecuencia del amor, nos salimos de la cobertura de la santidad. Entonces, si no hay santidad, no hay sanidad. Y cuando regresamos a la santidad, pues aparece la sanidad. Por eso dice la Escritura que yo soy Dios, o Yahweh, tu sanador. Bueno, entonces, el estado físico del cuerpo depende 100% de cómo te sientes emocionalmente. Si esto requiere sanarte de algo, pues hay que olvidarnos del cuerpo, porque el cuerpo en sí pues es el esclavo de la emoción, y esa emoción está esclava de la percepción. De acuerdo a cómo miramos, pues eso es lo que emanamos. Si hay un engaño, si hay una estafa, si hay un abandono, si hay un divorcio, te cuesta sacar eso.
es que es difícil sacarlo. Y la pregunta es, escribe en un papel, ¿cuánto te cuesta seguir con ese odio, con ese resentimiento, con esa emoción que se emite después de experimentar ese momento difícil o ese trauma? Cuando hacemos la cuenta de cuánto nos cuesta, pues eso tiene un costo de dejar de fumar. Si seguimos fumando, pues el costo es pérdida de salud. Si dejamos de fumar, pues dejamos de comer comida que no aprovechan, y todo tiene un costo, porque todo tiene una causa y un efecto. Bueno, es allí donde viene un estado de ser, quizás de una persona que es inteligente, tiene inteligencia, pero no tiene amor. O es una persona que tiene poder, pero no tiene humildad. Entonces allí viene la manifestación del adversario. Entonces el diablo no es, el adversario, el diablo, el Hasatán no es un ser mitológico. El adversario es un estado de ser dentro de cada persona. Y por eso la percepción es un fenómeno aprendido. Y lleva allí las memorias del ADN y tiene la información de todas las enfermedades de nuestros ancestros y de todo lo que murieron nuestros antepasados. Ese ADN pues es como una historia de todas las enfermedades, y entonces en sí no heredamos esa enfermedad, heredamos la historia de esa enfermedad, heredamos la manera de cómo percibimos, cómo los ojos, el color de la piel, eso sí se hereda, porque desde niño pues lo vemos, pero el niño no nace enfermo. Lo que nace es con una percepción, con un registro de percibir esa emoción de miedo cuando tenemos un entorno similar. O sea que si alguien te hace perder el tiempo, pregúntale, ¿a quién le estás haciendo perder el tiempo? Porque nadie cosecha lo que no ha sembrado. Y lo que el otro hace, que no me molesta, es porque no lo tengo en mí. Pero si hace algo que me molesta, es porque parte de eso está en mí. Lo que el otro me muestra que me molesta, es porque lo tengo en mí. Y es así como empezamos a evaluar por los espejos del mundo de la vida cotidiana qué nos está enfermando. Y entender que antes de la enfermedad está la cura, porque en el principio no éramos enfermos. Entonces, la solución para toda enfermedad es ir al origen, es ir a la fuente, y por eso decimos Padre Nuestro. O sea, no pedimos, no, porque si Él sabe todo lo que se requiere, simplemente vamos a la fuente, porque antes de pedir, Él ya sabe lo que necesitas. Por eso decimos Adino Maqueño, Padre Nuestro, que obviamente estás en los cielos. Y entonces, pues aparece la provisión por darnos cuenta que no se necesitaba, solo se requiere sentir que eso que deseamos ya lo tenemos. Pero para eso hay que morir a ese deseo, porque si siento que ya lo tengo, pues ya no lo necesito. Pero si sigo pensando que necesito esto o aquello, pues lo estoy apartando, porque estaría emitiendo una emoción contraria a lo que deseo. Entonces, allí viene el morir a vivir una vida falsa. Hacer morir lo que no es verdad en nosotros. Lo que no es verdad es pobreza, miseria, enfermedad, dolor y sufrimiento. ¿Cómo hacemos morir la enfermedad y cómo hacemos morir la muerte? Simplemente reconociéndola. Porque la cura de la enfermedad es aceptar esa enfermedad. Es aceptar que estamos emitiendo una frecuencia que me la provocó
Y entonces es allí donde las circunstancias y las situaciones cambian. Tenemos un pequeño problema con el reflejo. Y entonces queremos precisamente que esa emoción del amor sea constante. La única pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es lo que no he podido soltar en mí? Quizás el dinero, quizás el ego, o quizás el poder de las posesiones. ¿Qué es lo que no he logrado soltar en mí? Y por ende no lo logro ver en el mundo físico. Entonces vamos al pensamiento de Yeshua, el que tú conoces como Jesús. Yeshua nos dice o dijo: arrepentidos. Y arrepentir es volver al principio. Teshuvah. Y en el principio no éramos pobres, ni enfermos, ni esclavos. Entonces lo que se requiere es que no hay ni loco, ni pobre, ni enfermo. Lo que hay es persona desconectada de esa realidad de lo que somos. Y para eso se requiere una corrección, un tikkun. En hebreo se le llama tikkun. Por eso la cura está en identificar la enfermedad. Ese tikkun o esa corrección, pues sabemos que todos nacemos siendo ricos y sanos. Y cuando volvemos a ver eso desde el principio, como la belleza de un acantilado, pero si soy consciente que por más hermoso que es ese acantilado, si me tiro, pues pierdo la vida, pero no dejo de disfrutar la hermosura de ese acantilado, de las olas que golpean las rocas, o también de un glacial que me puede congelar, pero puedo admirar su belleza. Entonces, pues se trata de encontrar el mal en la riqueza del otro. Y cuando encontramos el mal en la riqueza del otro, pues nos limita la nuestra. Porque siempre estaremos criticando porque robó, porque estafó, pero si vemos la esencia de la riqueza, entonces vemos que la disfruta, pero pues al no estar de acuerdo en la manera como le llegó, estaríamos rechazando el estado final, que es riqueza. Ningún fin justifica los medios. Por eso tenemos el camino del amor, los 10 preceptos, y es allí donde necesitamos corregir uno a uno esos 10 preceptos para volver otra vez al estado original. Y esos 4 mundos de las 4 letras del tetragramatón o del nombre, del mundo de la emanación, del mundo de la creación, del mundo de la formación y del mundo de la acción, donde cada una de ellas tiene 10 pasos. Y por eso el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Y pues ese desierto es el de las emociones, porque cada emoción no procesada, como la ira, como el enojo, pues genera pobreza, por no entender que no es enojarnos contra la situación, es simplemente usarla como un espejo. Por eso dice la escritura: es que yo soy Yahweh, un Dios celoso. Y la pregunta es: ¿celoso de qué? No es que sean celo porque tenga algo otro Dios o algo otra deidad. Es celo por su palabra. Hubo una boda, un compromiso de boda para un pueblo que se le llamó el pueblo de Israel en la fiesta de Shavuot, cuando se dieron las leyes. Esas 10 palabras que se enunciaron en el día del mal llamado Pentecostés es el compromiso de boda. Y cuando el que se comprometió a obedecer esos 10 preceptos los infringe, los adultera, pues aparece un divorcio. En sí nos muestra la carta de divorcio para que reconozcamos el error, porque estar casado es estar comprometido. Y cuando me comprometo con esas 10 leyes, se le llama santo. Por eso la boda para un hebreo es la kaducha.
Y Kaducha quiere decir santidad. Entonces cuando me salgo de la santidad, pues me encuentro con la enfermedad. Y es allí donde nos preguntamos, si tu economía está enferma, ¿estás sano? Si tu relación de pareja está enferma, ¿estás sano? Si tu relación contigo mismo está enferma, no es buena, ¿estás sano? ¿Cómo volver a ese estado original para poder decir esto? Ninguna de las enfermedades que puse a los egipcios, o sea, a los de mente estrecha, angosta, esclavos, pondré sobre los hijos de Israel, porque los saqué con plata y oro, y no había en ninguno de sus tribus enfermos, porque yo soy Yahweh tu sanador. Entonces volver a la esencia, al origen, al Padre, volver al amor, volver a emitir la frecuencia de alegría, de gozo y de felicidad, te cura, porque entras a la santidad de la sanidad. Que tengas una buena mañana y que puedas experimentar un maravilloso día.